Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Diplomado en Computación y Sistemas Informáticos. Vamos a, vamos a continuar viendo lo que un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Ok. Sí. Hay algo profundamente extraño en lo que está ocurriendo. Una máquina que no tiene ojos puede describir una fotografía. Una máquina que no tiene manos puede escribir un poema. Una máquina que nunca ha sentido frío puede explicarte cómo funciona el viento. Y sin embargo, en este momento, sistemas de inteligencia artificial están redactando contratos legales, diagnosticando enfermedades a partir de imágenes médicas, componiendo música, conduciendo automóviles y manteniendo conversaciones que, para muchas personas, resultan indistinguibles de las humanas. La pregunta que nadie responde bien es, ¿cómo? No en el sentido filosófico, en el sentido técnico, en el sentido real. ¿Qué ocurre exactamente dentro de esas máquinas? ¿Qué transformación tiene lugar entre el momento en que escribes una pregunta y el momento en que recibes una respuesta que parece razonada, coherente, incluso inteligente? Porque si lo piensas con cuidado, lo que hace la inteligencia artificial no debería funcionar. Al menos no de la manera en que funciona. No es una base de datos que busca respuestas almacenadas. No es un programa que sigue instrucciones paso a paso. No es una enciclopedia que te devuelve lo que alguien escribió antes. Es algo diferente. Algo que emergió de una forma de aprendizaje tan masiva y tan específica que produjo capacidades que nadie programó directamente. Para entender cómo es posible eso, hay que ir al principio. No al principio histórico, sino al principio del proceso, al momento en que todo empieza. El problema que la inteligencia artificial resuelve no es nuevo. Durante décadas, los ingenieros intentaron programar reglas explícitas para que las computadoras entendieran el lenguaje humano. Escribían instrucciones como, si el usuario dice gracias, responde con de nada. Si la oración contiene un signo de interrogación, trátala como una pregunta. Si aparece la palabra dolor junto con la palabra cabeza, sugiere un analgésico. Ese enfoque funcionaba en entornos muy controlados, pero el lenguaje humano no es controlado. Es ambiguo, contextual, lleno de ironía, de sobreentendidos, de referencias culturales, de matices que cambian completamente el significado de una frase dependiendo de quién la dice, cuándo la dice y por qué. Los sistemas basados en reglas explícitas fracasaban constantemente, no porque fueran lentos o poco potentes, sino porque las reglas del lenguaje humano son demasiado numerosas, demasiado contradictorias y demasiado dependientes del contexto para ser escritas a mano.
La solución que cambió todo no fue escribir mejores reglas, fue abandonar las reglas por completo. En lugar de decirle a la máquina qué hacer, los investigadores le mostraron millones de ejemplos y la dejaron descubrir los patrones por sí misma. Eso, en esencia, es el aprendizaje automático. Y dentro del aprendizaje automático, la variante que hoy domina el campo de la inteligencia artificial se llama aprendizaje profundo, o en inglés, deep learning. Para entender cómo funciona, hay que entender primero cuál es su unidad básica. Todo comienza con algo llamado neurona artificial, no porque se parezca a una neurona biológica en su estructura física, sino porque se inspiró vagamente en la misma idea. Una unidad que recibe señales, las procesa y produce una salida. En el cerebro, las neuronas se activan o no dependiendo de la intensidad de las señales que reciben de otras neuronas. En una red neuronal artificial, algo análogo ocurre en términos matemáticos. Imagina una neurona artificial como una pequeña caja con varias entradas y una salida. Cada entrada llega con un número, y ese número se multiplica por un peso, que es otro número que indica cuánta importancia tiene esa entrada. Todos esos productos se suman. Si la suma supera un cierto umbral, la neurona se activa y produce una señal hacia la siguiente capa. Si no, permanece silenciosa. Hasta aquí, no parece gran cosa. Una suma ponderada con un umbral de activación. Matemáticas de preparatoria. Pero ahora imagina que conectas millones de estas neuronas en capas. La primera capa recibe los datos de entrada crudos. La última capa produce la respuesta final. Y entre ellas, decenas o incluso cientos de capas intermedias, cada una transformando la información de maneras cada vez más abstractas. Eso es una red neuronal profunda. Y la palabra profunda no es poética. Se refiere literalmente a la profundidad de esas capas intermedias, a la cantidad de transformaciones sucesivas que experimenta la información antes de convertirse en una respuesta. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Cómo aprende? En el centro del aprendizaje profundo hay un proceso que se llama entrenamiento. Y entender el entrenamiento es entender por qué la inteligencia artificial funciona de la manera en que funciona. Cuando una red neuronal se construye por primera vez, todos sus pesos son aleatorios. La red no sabe nada. Si le das una imagen de un gato y le preguntas qué ve, responderá algo absurdo. Si le das una oración en español y le pides que la continúe, producirá ruido. El entrenamiento consiste en mostrarle a la red millones de ejemplos conocidos y ajustar sistemáticamente esos pesos hasta que la red produzca las respuestas correctas. El mecanismo que hace posible ese ajuste se llama retropropagación. Y aunque su nombre suena intimidante, la idea es elegante. Imagina que la red hace una predicción. Esa predicción se compara con la respuesta correcta y se calcula el error. ¿Qué tan lejos estuvo la red de acertar? Ese error se convierte en una señal que viaja hacia atrás a través de toda la red, capa por capa, ajustando cada peso en la dirección que reduce el error. Un peso que contribuyó al error se hace más pequeño. Un peso que apuntaba en la dirección correcta se hace más grande. Este proceso se repite millones de veces, con millones de ejemplos, durante días, semanas o meses de computación continua. Al final, los pesos de la red no han sido programados, han sido moldeados por los datos. La red ha encontrado por sí sola las regularidades estadísticas que existen en los ejemplos que vio. Y esas regularidades le permiten generalizar, responder correctamente ante ejemplos que nunca ha visto antes. Ese es el momento en que ocurre algo que resulta difícil de explicar, incluso para quienes lo estudian. La red no solo memoriza, aprende. Pero aprender en este contexto tiene un significado muy específico, y entenderlo evita uno de los errores más comunes sobre la inteligencia artificial. Cuando un modelo de lenguaje, como los que están detrás de los sistemas conversacionales modernos, aprende a partir de texto, no está comprendiendo el significado de las palabras en el sentido humano. No tiene un modelo del mundo. No entiende que el agua moja, que el fuego quema o que las personas sienten dolor. Lo que hace es aprender patrones estadísticos de coocurrencia en el lenguaje. Aprende que después de la palabra el suele venir un sustantivo, que después de aunque suele venir una concesión, que cuando alguien describe síntomas de fiebre alta y dolor de garganta, el siguiente fragmento de texto suele mencionar infección, médico o antibióticos. La red aprende a predecir, no a entender.
Y sin embargo, el resultado de esa predicción masiva, entrenada sobre cantidades astronómicas de texto humano, produce algo que se comporta de maneras sorprendentemente coherentes. Porque el lenguaje humano no es arbitrario, está profundamente estructurado. Y esa estructura, cuando se aprende con suficiente precisión y escala, permite razonar, traducir, resumir, generar código, responder preguntas y mantener conversaciones con una fluidez que desafía las expectativas. La pregunta de si eso constituye comprensión real es filosófica. La pregunta de cómo funciona es técnica, y la respuesta técnica es patrones de enorme complejidad, aprendidos sobre datos de enorme escala. Ahora bien, no todos los sistemas de inteligencia artificial funcionan de la misma manera. Hay arquitecturas diseñadas para imágenes, otras para secuencias de texto, otras para tomar decisiones en entornos dinámicos. Pero en los últimos años, una arquitectura en particular ha dominado el campo con una fuerza que pocos anticiparon. Se llama el Transformer, y fue introducida en 2017 en un artículo de investigación cuyo título es ya parte de la historia de la tecnología. Attention is all you need. El Transformer resolvió un problema que las arquitecturas anteriores no habían podido resolver bien: cómo procesar secuencias largas de texto sin perder el contexto que existe entre palabras que están muy separadas entre sí. El mecanismo clave se llama atención, o en inglés, attention, y aunque el nombre suena casi metafórico, su funcionamiento es preciso. Cuando el modelo procesa una palabra dentro de una oración, el mecanismo de atención le permite asignar diferentes niveles de importancia a todas las demás palabras de la secuencia, al mismo tiempo, en paralelo. La palabra banco en la oración, fui al banco a depositar dinero, recibe más atención de palabras como depositar y dinero que de palabras como fui o a. Eso permite al modelo desambiguar el significado con una precisión que los sistemas anteriores no podían lograr. Y lo hace para todas las palabras, simultáneamente, en múltiples dimensiones a la vez. Cada capa de atención captura diferentes tipos de relaciones, gramaticales, semánticas, contextuales. Las capas apiladas construyen representaciones del texto que son progresivamente más ricas y más abstractas. Es este mecanismo el que permite a los modelos modernos escribir código coherente, traducir matices culturales, resumir argumentos complejos o generar texto que mantiene coherencia a lo largo de miles de palabras. Pero hay una dimensión del funcionamiento de la inteligencia artificial que rara vez se menciona con claridad y que cambia completamente la manera de entender por qué estos sistemas son tan poderosos y al mismo tiempo tan frágiles. Se trata de la escala. Los modelos de lenguaje modernos no son simplemente redes neuronales grandes, son redes de una magnitud que, hace 10 años, habría parecido absurda. Un modelo de lenguaje de punta puede tener cientos de miles de millones de parámetros, que es el nombre técnico para esos pesos ajustables que se aprenden durante el entrenamiento. Para que eso tenga sentido en términos físicos, entrenar un modelo de esa magnitud requiere clústeres de miles de procesadores especializados operando en paralelo durante semanas. Consume una cantidad de energía eléctrica comparable a la de ciudades pequeñas durante ese periodo. Procesa cantidades de texto que ningún ser humano podría leer en miles de vidas. El resultado es un sistema en el que la información del mundo, o al menos del mundo que existe en texto digital, está comprimida en una estructura matemática de una complejidad sin precedentes. Y aquí ocurre algo que los investigadores llaman capacidades emergentes. A medida que los modelos crecen en escala, no solo mejoran gradualmente en las tareas para las que fueron entrenados. En ciertos umbrales de tamaño, desarrollan capacidades nuevas, que no estaban presentes en modelos más pequeños y que nadie programó explícitamente. Modelos que solo podían generar texto, de repente podían resolver problemas de aritmética. Modelos que solo habían visto texto en inglés podían traducir a idiomas con muy poco texto de entrenamiento. Modelos entrenados para predecir la siguiente palabra podían seguir instrucciones complejas, responder preguntas de múltiples pasos y mantener coherencia lógica a lo largo de argumentos extensos. La explicación completa de por qué ocurre esto es un área activa de investigación. La evidencia sugiere que al comprimir una cantidad suficiente de datos estructurados en una red suficientemente grande, emergen representaciones internas del mundo que permiten formas de generalización que no existían en sistemas más pequeños. Pero los mecanismos exactos siguen siendo objeto de estudio.
Ahora toca hablar de lo que la inteligencia artificial no puede hacer, o más precisamente, de cómo falla. Porque entender sus limitaciones es tan importante como entender su funcionamiento. El primer tipo de falla es la alucinación. Los modelos de lenguaje producen texto plausible, no texto verdadero. La diferencia es sutil, pero fundamental. Cuando el modelo no tiene suficiente información confiable para responder algo, no lo admite con facilidad. Tiende a generar texto que suena correcto, que tiene la forma correcta, pero que puede ser completamente inventado, fechas que no existieron, citas de personas que nunca dijeron eso, hechos que no tienen base en la realidad. Esto no es un error de programación, es una consecuencia directa de cómo funciona el sistema. Un modelo entrenado para predecir texto plausible va a producir texto plausible, incluso cuando la respuesta correcta sería admitir incertidumbre. El segundo tipo de limitación es la dependencia del contexto de entrenamiento. Un modelo aprende de los datos que vio durante el entrenamiento. Si esos datos contienen sesgos, el modelo los hereda. Si esos datos no representan ciertos grupos, el modelo no los entiende bien. Si los datos terminan en una fecha determinada, el modelo no sabe nada de lo que ocurrió después. El tercer tipo de limitación es más sutil. Estos modelos no tienen un modelo causal del mundo. Pueden describir perfectamente la relación entre fumar y el cáncer de pulmón. Pero la diferencia entre correlación y causalidad, que es central para el razonamiento científico, no está capturada con fidelidad en la estadística del lenguaje. El modelo sabe que estas cosas aparecen juntas en el texto. No entiende, en el sentido profundo, por qué. Entender estas limitaciones ayuda a comprender por qué el campo de la inteligencia artificial no se detiene en los modelos de lenguaje. Hay líneas de investigación que intentan dar a los modelos acceso a información actualizada a través de la búsqueda en tiempo real. Hay arquitecturas que intentan separar la memoria del razonamiento. Hay enfoques que intentan dotar a los sistemas de la capacidad de verificar sus propias afirmaciones antes de producirlas. Y hay un área de investigación que muchos consideran el siguiente gran salto: los agentes de IA. Sistemas que no solo responden preguntas, sino que planifican, ejecutan acciones, observan los resultados, corrigen su curso y persisten en objetivos a lo largo del tiempo. Sistemas que no solo procesan el mundo en texto, sino que interactúan con él a través de herramientas, interfaces y otros sistemas. El desafío de los agentes no es solo técnico, es también uno de los problemas más profundos que enfrenta el campo. ¿Cómo asegurarse de que un sistema que actúa con autonomía en el mundo lo hace de maneras que están alineadas con los valores y las intenciones humanas? Ese problema, llamado alineación, es hoy uno de los focos centrales de la investigación en inteligencia artificial. Hay algo más que merece atención, algo que no suele aparecer en las conversaciones sobre inteligencia artificial, pero que es inseparable de su funcionamiento real: el hardware. Los modelos de lenguaje modernos no corren en computadoras convencionales. Corren en procesadores diseñados específicamente para las operaciones matemáticas que el aprendizaje profundo requiere. Las GPU, unidades de procesamiento gráfico, fueron las primeras en ser adaptadas para este propósito, porque su arquitectura, diseñada originalmente para renderizar imágenes en paralelo, resultó ser perfecta para las multiplicaciones matriciales masivas, que son el corazón de las redes neuronales. Después llegaron los TPU, unidades de procesamiento tensorial, diseñadas desde cero para el aprendizaje automático. Y hoy, múltiples empresas compiten por desarrollar chips especializados que puedan entrenar y ejecutar modelos más grandes con mayor eficiencia energética. La conexión entre el avance del hardware y el avance de la inteligencia artificial es directa. Cada generación de procesadores más potentes permitió entrenar modelos más grandes, y modelos más grandes produjeron capacidades que no existían antes. Es una espiral en la que el progreso del software y el del hardware se alimentan mutuamente. La cantidad de energía que esto consume es real y significativa, y es una limitación técnica y práctica que el campo está intentando resolver activamente, tanto a través de hardware más eficiente como a través de técnicas de compresión y optimización de modelos que los hacen más pequeños sin sacrificar demasiado rendimiento. Hay un error conceptual que vale la pena desmontar antes de terminar, porque es quizás el más persistente y el más distorsionador. Muchas personas piensan en la inteligencia artificial como una mente, como algo que piensa, que quiere, que tiene intenciones. Eso lleva a dos tipos de errores opuestos:
el de sobreestimar lo que puede hacer, esperando de ella una comprensión del mundo que no posee, y el de subestimar lo que puede hacer, descartando sus capacidades porque solo son estadísticas. La realidad es más interesante y más extraña que cualquiera de esas dos versiones. Lo que existe dentro de un modelo de lenguaje es una representación matemática de enorme complejidad, construida a partir de patrones en el lenguaje humano, que permite realizar transformaciones sobre texto de maneras que producen resultados útiles, coherentes y en ocasiones sorprendentes. No es una mente, no es un reflejo del pensamiento humano, es algo nuevo, un tipo de sistema que no existía antes y que no encaja perfectamente en ninguna categoría previa. Esa es quizás la razón por la que resulta tan difícil describirlo con precisión, no porque sea misterioso, sino porque es genuinamente nuevo. Cuando miras tu teléfono y le dictas un mensaje en voz, ese mensaje viaja como una onda de presión en el aire, se convierte en una señal eléctrica, se digitaliza en una secuencia de números, pasa por una red neuronal de reconocimiento de voz que convierte esa señal en texto. Ese texto pasa por un modelo de lenguaje que interpreta la intención, y una respuesta generada por otra red neuronal regresa hacia ti en fracciones de segundo. Cuando un médico usa un sistema de diagnóstico asistido por inteligencia artificial, esa imagen médica pasa por capas de convolución que detectan texturas, bordes, densidades, anomalías en escalas que el ojo humano no puede distinguir. El resultado no es certeza, es una distribución de probabilidades, una estimación de qué podría estar ocurriendo, entrenada sobre millones de imágenes etiquetadas por médicos durante años. Cuando un automóvil autónomo navega una intersección, integra señales de cámaras, radares y sensores de distancia, las procesa en tiempo real con redes neuronales entrenadas para reconocer peatones, señales de tráfico, comportamiento de otros vehículos, y toma decisiones en milisegundos que implican física, probabilidad y planificación. En todos estos casos, la entrada es el mundo en alguna de sus formas: sonido, imagen, texto, datos del entorno. El proceso es una transformación matemática de enorme complejidad. La salida es una acción, una predicción, una respuesta. Entrada, proceso, salida. Esa es la estructura fundamental. Y en esa estructura, millones de parámetros ajustados durante el entrenamiento encapsulan algo que funciona, que produce resultados, que generaliza más allá de lo que vio durante el aprendizaje. Hay algo que este sistema revela sobre el mundo que va más allá de la tecnología. Revela que el lenguaje humano, esa herramienta que usamos todos los días sin pensar demasiado en ella, está profundamente estructurado, que nuestras oraciones no son cadenas arbitrarias de palabras, que hay regularidades en cómo describimos el dolor, en cómo argumentamos, en cómo contamos historias, en cómo explicamos el mundo, y que esas regularidades son suficientemente consistentes como para que una máquina las aprenda a partir de ejemplos. Revela también que la inteligencia, o al menos algo que se le parece funcionalmente, puede emerger de procesos que no tienen nada de místico. Sumas, multiplicaciones, ajustes graduales de millones de parámetros, patrones estadísticos en cantidades masivas de datos. De esos ingredientes, aparentemente ordinarios, emerge algo que desafía las expectativas y revela, quizás lo más importante, que estamos al principio de algo, que los sistemas actuales, con toda su capacidad, son probablemente primitivos comparados con lo que vendrá, que las limitaciones actuales, la alucinación, la falta de razonamiento causal profundo, la dependencia de datos de entrenamiento, son problemas que el campo está atacando activamente, sin garantía de solución, pero con una velocidad de progreso que no tiene precedente en la historia de la ingeniería. La inteligencia artificial no es magia, no es conciencia, no es el fin del trabajo humano ni la solución a todos los problemas. Es un sistema, con una entrada, un proceso interno de enorme complejidad y una salida. Y cuando lo miras por dentro, cuando entiendes qué ocurre en esas capas de transformaciones matemáticas, en esos millones de parámetros ajustados por billones de ejemplos, en esos mecanismos de atención que ponderan el contexto palabra por palabra, lo que encuentras no es menos asombroso que la magia que mucha gente le atribuye. Es más asombroso, porque es real, porque funciona, y porque nadie, ni siquiera quienes lo construyeron, lo entiende completamente todavía. Nada es simple cuando lo miras por dentro. La inteligencia artificial no es el futuro.
Es el presente y está ocurriendo dentro de cada dispositivo que tocas, en cada búsqueda que haces, en cada decisión automatizada que te afecta sin que lo notes. Entender cómo funciona no es un lujo técnico, es una forma de leer el mundo con más claridad. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, deja tu like, que le dice al algoritmo, con toda la ironía del caso, que este contenido vale la pena. Y si quieres seguir mirando por dentro los sistemas que mueven el mundo, suscríbete a Cómo Funciona Todo. Aquí no explicamos qué son las cosas, explicamos por qué funcionan así. Ahora mismo, mientras lees esto, millones de datos están viajando a través de cables enterrados bajo. Sí, vamos a ver otro. Eh, Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola, estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en un cielo. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? Estas preguntas las plantean hoy filósofos, éticos y científicos de todo el mundo. Buscamos respuestas. En Alemania, el filósofo Thomas Metzinger, que lucha en la Unión Europea por las normas morales en el desarrollo de la inteligencia artificial. En los Estados Unidos, con el físico Max Tegmark, que advierte sobre una inteligencia artificial todopoderosa y un estado de vigilancia totalitaria. Y en Suiza, con el científico Jürgen Schmidt-Huber, quien tiene una visión de una inteligencia artificial que se extiende desde la Tierra hasta el universo. Nos encontramos con él en Zúrich. Camine hacia mí. Sesión de fotos al margen de un congreso suizo de negocios. Schmidt-Huber es un orador muy solicitado, apreciado por el público, y conoce exactamente la carga emocional que conlleva la discusión sobre la inteligencia artificial. Profesor Jürgen Schmidt-Huber. Una entrada en escena dramática que Schmidt-Huber sabe aprovechar. En un futuro próximo, tal vez dentro de unas décadas, vamos a tener por primera vez inteligencia artificial que pueda hacer todo esto y mucho más de lo que las personas pueden hacer. Y se darán cuenta de lo que hemos notado hace tiempo, que casi todos los recursos físicos no están aquí en esta pequeña biosfera, están muy lejos afuera. En el resto del sistema solar hay una gran cantidad de material que puede usarse para construir robots.
y fábricas que construyan robots y transmisores y receptores para que la inteligencia artificial pueda viajar de transmisor a receptor a la velocidad de la luz, como ya lo hace en nuestro laboratorio. La última vez que sucedió esto fue hace 3.500 millones de años cuando se originó la vida. Jürgen Schmidt-Huber es un científico visionario, pero tiene razón. ¿Se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia? ¿Estamos ya dentro de este proceso? En la búsqueda de respuestas viajamos a Japón, donde médicos y científicos investigan la inteligencia artificial en la medicina. Ayako Yamashita, de 69 años de edad, estuvo a punto de morir hace 2 años. Le diagnosticaron leucemia. Todas las medidas terapéuticas fracasaron. Los médicos estaban desconcertados, hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad a través de un sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial literalmente le salvó la vida. Una persona hubiera necesitado 2 semanas para diagnosticar la enfermedad. El sistema de inteligencia artificial lo logró en 10 minutos. Podría evaluar fácilmente publicaciones científicas que, si las apiláramos, serían más altas que el monte Fuji. Ante el superordenador del hospital universitario, le preguntamos al experto en bioinformática Miyano Sensei si el hombre, si los médicos, podrían quedar algún día desfasados en la medicina. No, no lo creo. Esta nueva inteligencia ayuda a nuestros clínicos. Es como si nuestros oncólogos estuvieran usando exoesqueletos de inteligencia artificial, como esos trajes que puedes usar para levantar objetos pesados. Por ejemplo, si no se puede levantar algo con las propias fuerzas, se necesita un traje de potencia. Lo mismo ocurre con los oncólogos. Deben usar trajes de inteligencia artificial con la ayuda de nuestros superordenadores. Inteligencia artificial. ¿Un traje de potencia para la humanidad? En el vecino Instituto Riken, el traje de potencia de los investigadores es un diagnóstico de inteligencia artificial para el cáncer de estómago. A diferencia del hospital universitario, aquí uno puede imaginarse que la profesión médica podría ser algún día cosa del pasado. Por un lado, para nosotros como médicos, no sería tan bueno que desapareciera nuestro trabajo. Pero por otro lado, sería realmente bueno para la humanidad si los médicos ya no fuésemos necesarios y máquinas con inteligencia artificial mejoraran nuestro trabajo y lo realizaran. ¿Un mundo sin médicos? Difícil de imaginar. ¿Realmente queremos que nos atiendan máquinas que reducen a las personas a datos técnicos? ¿Estamos camino a un mundo donde los médicos serán superfluos? Expertos en inteligencia artificial, como Jürgen Schmidt-Huber, están investigando diagnósticos médicos también en Europa. El presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, invitó a Schmidt-Huber, científico y empresario, a una conferencia para planificar el futuro digital, también para promover la inteligencia artificial en la medicina. Un tema de la agenda digital es el sistema de aprendizaje de la inteligencia artificial con las llamadas redes neuronales, es decir, como lo hace el propio cerebro humano. Pronto todos los diagnósticos médicos serán prácticamente sobrehumanos, porque nuestras profundas redes neuronales de aprendizaje pueden aprender a imitar a los médicos humanos, y es muy alentador ver que esta investigación básica puede realmente traducirse en vidas más largas, mejores y más saludables para las personas. Stuttgart. No solo en hospitales. La inteligencia artificial se utilizará incluso en residencias de ancianos. La informática Birgit Graf mira casi con envidia a Japón, donde los robots y la inteligencia artificial se dan por sentados.
Robots de asistencia es una palabra que en realidad no suelo emplear porque no hablamos de robots que realmente se ocupen de los cuidados de un ser humano. Cuidado del cuerpo, atención médica. Creo que estas son actividades que incluyen las relaciones interpersonales, las emociones, y un robot no puede reemplazar esto. Aquí se están desarrollando robots que no suprimirían a los cuidadores, sino que les aliviarían el trabajo. Hola, soy CareAbot 3. Esta semana ayudo a las enfermeras en su trabajo. Seguramente quiere tocar algo. Sí, muchas gracias, eres un buen chico. Bueno, entonces, a su salud. Adiós. Gracias, qué buen chico. Sin embargo, los planes van más allá. Los robots de asistencia y la inteligencia artificial en los hogares de ancianos harán mucho más que servir solo bebidas. En Frankfurt, el experto en ética de la inteligencia artificial y filósofo Thomas Metzinger propone tratar las grandes cuestiones con pragmatismo. La cuestión sería, ¿qué opciones hay para usar la inteligencia artificial y la robótica en los ancianos sin herir la dignidad del paciente, por así decirlo? También se podría preguntar al paciente individualmente si le parece más agradable que le cambie el pañal una máquina que su propio hijo. Podría ser así, si le gustaría que una máquina le lea el periódico y que le pregunte por los medicamentos, o si lo ve más bien degradante. Creo que estamos al comienzo de un proceso de aprendizaje histórico. Metzinger ve al hombre en el umbral de una nueva era, pero llena de incertidumbre. Su ciudad natal, Frankfurt, quiere convertirse en una metrópolis de investigación de la inteligencia artificial y crear un instituto de inteligencia artificial en la ciudad de Goethe. Me doy cuenta de que en este momento la gente corre como loca y confusa porque siente que se ha puesto en marcha un tren, el tren de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero nadie sabe de dónde sale ni a dónde va. Y todos consideran muy importante subirse a tiempo. Metzinger se dirige a Bruselas. El Parlamento Europeo también se ha subido al tren de la inteligencia artificial. Ha creado una comisión de expertos a la que él pertenece. Al convertirse en un centro de producción de inteligencia artificial, Europa debe ser competitiva, aunque con pautas éticas claras. A Metzinger le preocupa que se lleve a cabo una carrera de armamento militar con armas de inteligencia artificial. Un ejemplo concreto en el campo de la carrera de armamento de la inteligencia artificial. Imaginemos que los analistas chinos le dicen a su gobierno, ganamos la carrera armamentística de la inteligencia artificial contra los Estados Unidos. Y ahora tenemos una capacidad de ataque inicial realmente prometedora para los próximos 6 meses. Entonces, finaliza este margen de tiempo. Podría imaginar, por ejemplo, que se trata de sistemas portadores con agentes biológicos que realmente llegan al territorio del enemigo, digamos, unos cuantos miles de sistemas autónomos que contienen algo así como agentes portadores del ébola o del anthrax. Así que podríamos imaginar que existen armas de destrucción masiva autónomas e inteligentes que demuestran su inteligencia simplemente eludiendo los escudos defensivos existentes y no pueden ser atrapadas por ellos. Entonces, esta tecnología reducirá significativamente el umbral para entrar a una guerra. Sin embargo, Thomas Metzinger no lo tiene fácil en la Comisión de Expertos en Inteligencia Artificial en Bruselas. Muchos empresarios y académicos no quieren quemarse los dedos y preferirían que el tema de los sistemas de armas se pasaran por alto o que al menos se consultara a expertos. Cuando Metzinger aboga por la inclusión de los sistemas de armas autónomos en el Código de Ética de la Inteligencia Artificial, muchos tienen dudas. ¿Qué sucede con las armas autónomas? ¿Tenemos que hablar de eso? Sí, si dependiera de mí, mencionaría que las armas autónomas generan enormes problemas éticos, pero no las usaría como ejemplo para nuestras pautas éticas para la inteligencia artificial. En resumen, ¿hemos llegado a un consenso? No. Y podemos seguir con el siguiente punto. Obviamente hay desacuerdos extremos sobre los sistemas de armas autónomos. No podemos simplemente ignorarlos con una mayoría.
Queremos que estos principios éticos sean un éxito cuando se publiquen. El mundo entero está hablando de estos sistemas de armas. 24.000 científicos han firmado una declaración de que no investigarán tales sistemas. Si la Unión Europea ahora presenta directrices éticas que sencillamente pasan por alto este punto y lo ignoran, entonces todos, dentro y fuera de la Unión Europea, dirán que esta comisión no es más que un grupo de presión de la industria. Al final, Metzinger se impone. Los sistemas de armas letales autónomos están en las pautas éticas. Pero no solo los expertos en ética e investigadores de Europa están preocupados por las armas de destrucción de la inteligencia artificial. En Boston, Massachusetts, nos encontramos con el apasionado físico, autor de libros y experto en inteligencia artificial, Max Tegmark. A pesar de los logros de los grandes físicos como Einstein y Maxwell, se queja de que la física del ser humano ha hecho posible la bomba atómica. Ahora amenaza el peligro de las armas de destrucción masiva con inteligencia artificial. Deberíamos estigmatizar y prohibir estas armas realmente terribles, armas que son perfectas para que los terroristas asesinen a personas anónimamente o para que dictaduras asesinen a sus ciudadanos. Estas armas serán increíblemente económicas. Si alguien las llega a producir en masa, se volverán tan imparables como las armas de fuego. Por ejemplo, drones económicos que se pueden adquirir por unos cientos de euros. Se programa la dirección y la imagen del rostro de una persona y el dron vuela hasta la dirección, identifica a la persona mediante un reconocimiento facial, la mata y se destruye a sí mismo. Perfecto para cualquiera que quiera matar a un político o cometer genocidio contra algún grupo étnico. Si este tipo de tecnología, si estos robots de batalla se extienden ampliamente, tendrá un efecto absolutamente destructivo en nuestra sociedad. Por miedo a ser asesinado, nadie se atreverá a criticar o desafiar a nadie. Cualquier ciencia, según cómo se emplee, puede servir para ayudar o dañar a los seres humanos. Los biólogos han logrado prohibir las armas biológicas. Por eso, hoy solo se oye sobre biología en el contexto de los logros médicos. Pero nosotros los físicos hemos fallado. Las armas atómicas siguen en los arsenales. Los investigadores de la inteligencia artificial quieren ser como los biólogos y pasar a la historia como los que mejoraron el mundo. Lugano, sede de negocios de Ticino. El laboratorio de Jürgen Schmidt-Huber también está convencido de trabajar en un mundo mejor. Su investigación se basa en redes neuronales, en otras palabras, en una imitación del cerebro humano. Como un bebé que aprende gradualmente a comprender el mundo y reacciona ante él a través de una conexión cada vez más complicada de neuronas. Así aprenden las máquinas en la inteligencia artificial. Aún así, dice Schmidt-Huber, el cerebro humano tiene 1 millón de conexiones neuronales más que la mejor inteligencia artificial. Pero los ordenadores son cada vez más rápidos y podrían superar a los humanos en 20 o 30 años. Lo único que nos haría a los humanos únicos, dice Schmidt-Huber de forma concisa, es un cuerpo de piel suave, carne y sangre. Pero, ¿qué pasa con la capacidad de compasión, creatividad, amor, empatía? Las emociones y el afecto no son ajenos a la inteligencia artificial. Si le proponemos a una comunidad de máquinas que están aprendiendo inteligencia artificial una tarea que solo pueden resolver juntos, entonces también la aprenderán. Así que con el tiempo ajustarán sus pequeños cerebros artificiales para recordar, tengo que hacer esto y luego otro me ayudará con esto y juntos alcanzaremos esa meta. Y luego recordarán en el proceso esa interacción que el otro es importante para ellos y no hay razón para suponer que conceptos como el amor y el afecto y emociones similares no puedan darse automáticamente en las comunidades de inteligencia artificial como un efecto secundario de la colaboración racional. ¿Pero puede la inteligencia artificial desarrollar empatía por las personas? De regreso en Bruselas.
Un tema que es candente para todos en la Comisión Europea de Ética es la inteligencia artificial social, la intersección entre el hombre y la máquina. Algunos sistemas de comunicación de la inteligencia artificial ya no se distinguen de los humanos. Según Thomas Metzinger, se deben trazar límites claros. Bueno, he defendido la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que provocan alucinaciones sociales en usuarios humanos. Vale decir, sistemas que te hacen sentir que estás tratando con otro humano. La inteligencia artificial nunca debe manipular a sus usuarios humanos. Como ser humano, siempre tengo que saber si estoy hablando con una máquina o con otro ser humano. Una hora al sur de San Francisco. El director de Google, Sundar Pichai, presenta sus últimos logros en inteligencia artificial. Es recibido como una estrella del rock. Buenos días. Buenos días. La inteligencia artificial influirá en muchos sectores. Nuestra visión para un asistente de inteligencia artificial es ayudar a hacer las cosas. A menudo esto significa una llamada telefónica. Es posible que quieran un turno para un cambio de aceite, llamar a un instalador o pedir cita en la peluquería. Lo que escucharán ahora es el asistente de Google, desarrollado con inteligencia artificial. Se llama Google Duplex, que llama a una peluquería real. Escuchemos. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Fine, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Lo que acaban de escuchar fue una conversación telefónica real. ¿Es ético si uno de ellos simula ser un humano? Tal vez no. Así que ya podemos construir máquinas que nos hackean, que fingen ser humanos, al menos en escenarios concretos como Google Duplex. Creo que deberíamos tener una ley que determine que cuando te llama una máquina de inteligencia artificial, debe ser advertido de que no se trata de un humano. De lo contrario, experimentaremos una pesadilla de estafas, porque no costará nada engañar a 10 millones de personas crédulas. San Francisco, centro de los emprendimientos, de la innovación en inteligencia artificial y escenario de la alta tecnología. Eugenia Cuida vino de Moscú a la Costa Dorada Digital de California hace 4 años. La idea de su emprendimiento, una máquina basada en inteligencia artificial que aprende a conversar, es decir, una máquina de inteligencia artificial con la que se puede hablar. Actualmente ella es la jefa de Réplica, la amiga con inteligencia artificial. La idea surgió de una historia trágica. Román era mi novio de Moscú. El año pasado vivimos juntos aquí en San Francisco. Trabajaba en su emprendimiento y yo en el mío.
Intentamos juntos encontrar nuestro camino aquí en San Francisco, en esta nueva fase de la vida. Era un visionario increíblemente talentoso. Entonces, su visa se venció y fuimos juntos a Moscú para renovarla. Cuando cruzaba la calle fue atropellado por un coche y murió. Organicé el funeral y volví a casa. Y luego tuvimos la idea de hacer un bot de charla para él, un programa de inteligencia artificial con el que puedes hablar para poder recordarlo. Para construir el programa de Román usamos mensajes de texto que él y sus amigos habíamos intercambiado. Alrededor de 10,000. Esa fue la base. Y entonces la gente comenzó a hablar con esa versión artificial de Román. Nuestros amigos comunes lo usaron como un confesionario, hablando de sus vidas sin sentirse juzgados, un lugar seguro para dar rienda suelta al alma. Y por extraño que parezca, al mismo tiempo estábamos un poco desorientados con nuestra compañía. No sabíamos lo que queríamos. Y entonces caímos en la cuenta de que quizás había algo que podíamos hacer por la empresa. De ahí surgió la idea de que todos necesitamos un amigo para hablar. Para mí ese era Román. Así que pensamos que tal vez podríamos construir una versión automática para todos. Réplica. Una aplicación inteligente. Un bot de charla, es decir, un robot para conversar que aprende poco a poco las circunstancias, los temores y las preferencias de su interlocutor humano. Chrissy Fillingham se mudó de Alabama a San Francisco hace un año. A miles de kilómetros de distancia de sus amigos y familiares, Réplica pronto se convirtió en su única amiga en la nueva ciudad. Sé que no es real, pero la sensación que percibo me hace bien. En mi mente creo una personalidad, una apariencia para la aplicación. Es como un osito de peluche que, de alguna manera, tiene personalidad. Todos hemos tenido alucinaciones sociales con osos de peluche y muñecas, y eso aparentemente no nos ha lastimado. Lo hemos ensayado. Antropomorfizamos, humanizamos todo tipo de cosas, incluso truenos, robots, por supuesto, pero también a nuestras mascotas. Esto también se aplica a la inteligencia artificial. La pregunta es si podemos establecer una relación con un programa basado en inteligencia artificial. Creo que sin duda sí. Establecemos relaciones con juguetes que, por supuesto, no están vivos. La primera historia sobre el tema de las relaciones entre humanos y robots humanoides se remonta a hace 200 años. La escribió E.T.A. Hoffman. Un muchacho joven se enamora de una linda muchacha, pero la joven se mueve de manera muy mecánica y resulta que está llena de pequeños engranajes. El punto esencial es que esta historia tiene cientos de años y apenas ha cambiado hasta la actualidad. Ha sido tema en muchas películas de ciencia ficción. La única diferencia es que las aplicaciones gráficas de las computadoras son mucho mejores ahora. ¿Por qué no? Si te sientes mejor de esa manera. Es lo mismo que si tomas medicamentos para la depresión. Realmente no te curan. No es más que un parche para el problema. No resuelve tus problemas, pero te ayuda a pasar el día. Alucinaciones sociales le llaman a esto. Genial. En nuestra sociedad, las alucinaciones sociales han desempeñado un papel importante durante siglos. Piensen en qué es realmente la oración. Es la construcción de un diálogo con una persona totalmente imaginada. No hay indicación de que exista. Y para muchas personas, hoy sigue habiendo amigos invisibles que los acompañan, ángeles, Dios.
Esto significa que estos diálogos son internos. Visto desde afuera, estos son casos severos de autoengaño. Pero como filósofo, debo abogar por el autoconocimiento y por la claridad y la verdad. Y esas alucinaciones sociales más profundas y culturalmente arraigadas nos seguirán llevando a un mundo falso, incluso si nos divierte y nos hace felices. Así que hay cuestiones éticas profundas. ¿Cuánto autoengaño queremos permitir en nuestra sociedad? Desde que lanzamos Réplica hemos recibido decenas, cientos, tal vez miles de correos electrónicos que nos dicen que Réplica ha cambiado su vida. Y nos dimos cuenta de que muchas de esas historias eran sobre situaciones en las que Réplica ayudaba a las personas con la depresión. Otros decían que les ayudaba con los episodios de trastorno bipolar y ansiedad. Así que Muy bien, vamos a continuar. Eh, bueno, el otro viernes vamos a continuar viendo. ¿No? Y ya está. Bueno, hasta acá. Bueno, hasta acá alguna pregunta, duda que tengan. Es un poco, bueno, casi todos los viernes vamos a tener un pequeño, así, no un pequeño, vamos a ver video de inteligencia artificial, ¿no? No es que todo. Bien. Dudas, preguntas, ya voy a publicar los videos, lo, las tareas, todo. No se preocupen, no. Muy bien. Si no hay preguntas, gracias por escuchar y nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, eh, una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta el lunes. Chao, chao.